¿Qué tal, mis amados hermanos? Les envío un cordial saludo y esperando en el Señor que todos se encuentren bien en casa y confiando que pronto también nos veremos, amados hermanos. Pues vamos a continuar con el tema que estamos viendo. Estamos estudiando, recuerden, la carta a los Colosenses. Ya estuvimos viendo los primeros versículos y el día de hoy vamos a ver el versículo número 9 y esperemos poder terminar el versículo número 10. Así que vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos. Vayan, busquen su Biblia, abran y busquen el capítulo 1 de Colosenses en el versículo número 9. Dice el versículo número 9: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, dice el versículo 9. Ahora veamos la postura del apóstol Pablo al escuchar de la iglesia de Colosas, que es una iglesia que ha conocido la gracia de Dios, que demuestra su fe, amando a sus hermanos y demostrándole a las iglesias su amor, obviamente en el servicio y en las obras, y que lo que hace el apóstol Pablo, lo primero que hace es orar por esta iglesia. Pero no una vez, dice el apóstol Pablo que no nada más una vez ora, sino constantemente está orando por la iglesia de Colosas. Ahora, notemos en el versículo que en los pensamientos del apóstol Pablo no está ni orar por la economía de la iglesia, tampoco está orando por la salud de los colosenses, tampoco ora por cosas materiales, sino que su petición va más allá de un simple sentimiento o de una simple ocurrencia. Lo que hace el apóstol Pablo, y él está consciente de lo que verdaderamente necesita un cristiano, de lo que verdaderamente necesita un hijo de Dios. Entonces, el apóstol Pablo, en su oración, y ahorita es lo que vamos a platicar, no pide nada material. Ahora, no quiero tampoco que se malinterprete lo que estoy diciendo en el que no le pidamos a Dios sobre nuestras necesidades, porque en la carta a los Filipenses, en el capítulo 4, versículo 6, eso es lo que nos dice. Dice que todas nuestras necesidades se las pongamos a Dios, se las pidamos a Dios. Eso es lo que dice Filipenses, ¿sí? Pero no quiero también que se malinterprete el que yo haya dicho que no se debe pedir. Estamos en el contexto de la oración del apóstol Pablo por la iglesia de Colosas. Entonces, el apóstol no pide por lo material. Nosotros como cristianos debemos aprender a priorizar cuáles son nuestras necesidades. Entonces, recuerden, hermanos, que dice la palabra de Dios que aunque nosotros vivimos todavía en este mundo, nosotros ya no pertenecemos aquí, nosotros tenemos una nueva ciudadanía. Entonces, nuestro enfoque de lo que necesitamos debe de cambiar. Debemos poner en nuestra mente qué es lo que como cristianos necesitamos antes que lo material. Y eso es en lo que se enfoca la oración del apóstol Pablo. El apóstol sabía y confiaba plenamente, y eso es lo que nosotros también debemos tener en cuenta y debemos tener bien arraigada esa fe, de lo que en las palabras del Señor Jesucristo cuando les decía a sus discípulos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, en el versículo 32 y 33, y cuando tengan oportunidad, léanlo. El Señor Jesucristo dice: porque los gentiles buscan todas estas cosas. Obviamente para nosotros los gentiles significan pues, los no creyentes. Ahora, ¿de qué cosas se está refiriendo el Señor? ¿Qué es lo que buscan todas esas personas? Que dice, ellos buscan estas cosas. ¿Cuáles son esas cosas a las que se refiere el Señor Jesucristo? Bueno, si ustedes leen versículos anteriores,
se van a dar cuenta que el Señor Jesucristo está hablando de cosas materiales, que eso es lo único que lo que la gente piensa, en las cosas materiales. Llámese alimentos, llámese vestido, llámese salud, llámese dinero, llámese todo lo que tiene que ver con el mundo material. Eso es lo único que a la gente le interesa. Y desgraciadamente nosotros a veces como cristianos priorizamos más lo material que lo que realmente nos conviene. Continúa el Señor diciendo en ese versículo 32, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. El Señor Jesucristo enseña que nuestro Padre sabe realmente lo que necesitamos. Nosotros cuando oramos a veces pedimos cosas de más que ni siquiera necesitamos, pero Dios es sabio y Él sabe perfectamente lo que realmente estamos necesitando, inclusive mucho antes de que nosotros se lo pidamos. Él ya sabe, Él conoce nuestra vida y sabe lo que verdaderamente necesitamos. Entonces, ¿qué es lo que realmente como cristianos y como hijos de Dios es lo primero que necesitamos? ¿Qué es? Bueno, está en el versículo 33. Dice, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuáles cosas? Bueno, pues todas las cosas a las que se refería el Señor Jesucristo, que son las cosas materiales. Dice que eso se da por añadidura cuando nosotros lo que hacemos primero es buscar, ¿qué? Las cosas de Dios, buscar todo lo espiritual. Eso es lo que a nosotros nos conviene y es lo que esencialmente necesitamos para vivir en esta vida. Entonces, necesitamos primero esforzarnos y ser valientes para buscar lo espiritual, hermanos. Eso es lo que le dijeron a Josué. Hay que esforzarnos. El obedecer los mandamientos de Dios se necesita esfuerzo y mucha valentía para poder hacer lo que Dios quiere en este mundo. Entonces, antes de preocuparnos por lo material, nuestro deber cristiano es buscar lo espiritual. Eso es lo esencial para nuestra vida como hijos de Dios. Buscar lo espiritual antes que lo material. Entonces, eso es por lo que ora el apóstol. El apóstol sabe perfectamente que como cristianos, la iglesia de Colosa, lo primero que necesitaba era lo espiritual. Y todo lo demás Dios se lo iba a dar. Por eso el apóstol, si ustedes observan en sus cartas, generalmente en sus oraciones, él no pide cosas materiales. Él pide lo espiritual. Entonces nosotros debemos aprender eso del apóstol Pablo. Orar por lo espiritual. El versículo continúa, el versículo 9 de Colosenses, capítulo 1. Y dice la razón por la cual el apóstol oraba por la iglesia. ¿Qué es lo que pedía el apóstol para la iglesia de Colosas? Y dice, y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Vamos a prestar mucha atención aquí, hermanos. Miren, el conocimiento al que se está refiriendo el apóstol Pablo no es un mero conocimiento teórico de abrir mi Biblia, leer un capítulo, 2 capítulos, 3 capítulos, ya leí mi Biblia y listo, ya leí. Tal vez se me pueden grabar 2, 3 versículos, pero no está hablando de ese conocimiento, no está hablando de una llenura de nuestra mente nada más. Lo que el apóstol Pablo está hablando en cuanto al conocimiento de la voluntad de Dios es tener una comprensión profunda de la revelación de Dios, obviamente en Jesucristo, conocer más al Señor Jesucristo. Pero ese conocimiento produce fruto, por eso decía que no es nada más teórico, de que se queda en nuestra mente y se acabó, sino que es un conocimiento que debe de producir un fruto. Para que nosotros tengamos un conocimiento de Dios, nosotros debemos de tener una comunión con Dios, porque es la única manera en que fluye el conocimiento hacia Dios y del conocimiento de su voluntad.
que nosotros tengamos una comunión constante con Dios. Y eso nos lleva a una comunión aún más profunda. Y lo que hace este conocimiento es que transforma nuestro corazón y va renovando nuestra vida cada día. Nosotros a veces cometemos errores y cuando nosotros queremos conocer, nosotros sabemos que debemos conocer la voluntad de Dios. Como hijos de Dios debemos conocer la voluntad de nuestro Padre. Pero no sabemos cómo encontrar esa voluntad. A veces nosotros oramos, un día oramos, nos arrodillamos a Dios y le decimos, Señor, ayúdame a conocer tu voluntad. Y nos quedamos como esperando que de alguna manera extraordinaria o mística venga a nosotros y se nos revele su voluntad. Pero no es así. El saber la voluntad de Dios no obra de esa manera. No es que oremos un día y nos quedemos sentados esperando a que nos diga qué hacer. El conocer la voluntad de Dios no obra de esa manera, hermanos. Muchos de nosotros creemos que cuando hacemos algo, según nosotros, para Dios, eso es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Pero cuando nosotros obramos de esa manera sin consultarle a Dios lo que Él quiere, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Generalmente nuestros impulsos, nuestras emociones, nuestras propias opiniones y nuestra propia voluntad está por encima que lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Generalmente nosotros actuamos así, actuamos por impulsos, actuamos conforme a nuestra mente nos dice, pues yo creo que esto le va a agradar a Dios y ¡pum!, hago lo que yo quiero hacer, no lo que Dios quiere que yo haga. Pero la pregunta es, ¿cómo puedo yo conocer la voluntad de Dios para mi vida? Y esa es la pregunta del millón que tiene todo cristiano. Yo sé que tengo que saber la voluntad de Dios, pero ¿cómo la sé? ¿Dónde la busco? ¿Cómo sé yo cuál es su voluntad? Bueno, en primer lugar, la voluntad de Dios fue revelada al hombre por medio de las Escrituras. Ese es un lugar en el cual nosotros podemos también buscar la voluntad de Dios. Pero también el Espíritu Santo muchísimas veces nos habla y nos ayuda a nosotros a tomar decisiones en ciertos aspectos de nuestra vida por la voluntad de Dios. Entonces hay muchas cosas a lo largo de nuestra vida que no sabemos cómo resolverlas, o no sabemos cómo actuar, o no sabemos qué es lo que quisiera Dios que nosotros hagamos en ese momento. Bueno, pero en esa parte a veces no están en la Biblia. Sin embargo, Dios nos ha dado de su Espíritu para que por medio de Él nos haga conocer su voluntad. Pero esto es verdad, ¿eh? Mientras más comunión tengamos nosotros con Dios, más sensibles nos hacemos a conocer su voluntad. Y mientras más comunión y más sensibles estemos a la voluntad de Dios, pues obviamente más dispuestos vamos a estar para cumplirla y obedecerla. Pero también sucede todo lo contrario. Cuando somos apáticos y somos flojos en nuestra comunión con Dios, pues obviamente, ¿cómo vamos a esperar esa sensibilidad espiritual para conocer la voluntad de Dios? Obviamente no se va a dar. Y volvemos a lo mismo, caemos en el Señor, revélame tu voluntad y nos quedamos ahí. No funciona así. Por eso, mientras menos comunión tengamos con Dios, pues obviamente menos conocemos su voluntad y por consecuencia nos alejamos de la obediencia a Dios. Entonces, para conocer la voluntad de Dios, debo de comenzar yo, ¿con qué? Con mi comunión constante con el Señor. Una comunión de todos los días para hacerme más sensible a la voz del Espíritu Santo. ¿Cuántos de nosotros nos hemos arrodillado a Dios y le hemos pedido o le hemos preguntado, Señor, ¿qué quieres que yo haga?
¿O cuál es mi propósito? ¿Para qué te soy útil? ¿O qué parte de tu cuerpo, que es la iglesia, soy yo? ¿Dónde estoy? ¿Dónde encajo? ¿Cuál es mi misión en esta vida? ¿Cuál es el llamado que tú me has dado? Difícilmente le hemos preguntado eso al Señor. Y si se le hemos preguntado, pues nada más se le hemos preguntado, pero nunca nos hemos ocupado en ver y en escuchar la respuesta del Espíritu Santo. Entonces, meditemos en esto, en esta frase un poco, hermanos. En vano es que tratemos de servirle a Dios. Escuchemos bien esto, ¿eh? De nada me sirve a mí tratar de servirle a Dios si no sé qué es lo que Él desea de mí. Entonces, ¿qué pasa ahí? Si yo no sé qué es lo que Dios quiere, ¿qué voy a hacer? Pues lo que yo quiera, lo que yo piense, lo que yo me imagine que quiere Dios. Entonces, ¿de qué me sirve hacerlo? Pues de nada, porque no estoy haciendo la voluntad de Dios. Debemos de tener nuestra comunión con Dios y hacernos sensibles a su voz para escuchar qué es lo que Él quiere de nosotros en nuestra vida. Continúa el versículo 9 y dice, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Si leemos el versículo completo, dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por ustedes y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. La voluntad de Dios, hermanos, no es algo inexplicable o algo místico, para nosotros, obviamente. Es algo que podemos razonar, pero voy a aclarar esto un momento. No lo podemos razonar con nuestra mente carnal, con nuestra mente humana. No es ese tipo de razonamiento cuando nosotros queremos conocer la voluntad de Dios. Buscar una explicación racional con nuestra lógica y con nuestros pensamientos humanos provoca lo que para la gente es una locura, vaya. Cuando nosotros queremos tratar de entender la palabra de Dios o la voluntad de Dios por medio de nuestra mente humana, podemos caer en esa parte. ¿Por qué? Porque no hay comprensión lógica para los caminos de Dios. La única manera en que nosotros podemos entender la palabra de Dios, conocer los misterios de Dios, conocer la voluntad de Dios, únicamente es por medio del Espíritu. No hay otra manera. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Controlados y guiados por el Espíritu Santo. Entonces, no podemos separar a nuestro espíritu del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos ayuda a nosotros a comprender la palabra de Dios, nos ayuda a nosotros a comprender la voluntad de Dios. Entonces, nuestra mente humana no razona las cosas espirituales. Únicamente lo podemos hacer por medio del Espíritu. Y tiene que ver con lo que estábamos hablando hace un rato. Mientras más comunión tenga yo con Dios, más sensible me hago yo a las cosas espirituales de Dios y por lo tanto tengo una mejor comprensión o un mejor razonamiento espiritual de lo que Dios quiere para nuestra vida. Y eso es lo que habla 1 Corintios capítulo 2 versículo 14. Dice, pero el hombre natural para nosotros, o lo que significa, son aquellas personas que no han conocido a Cristo, son las personas que viven sin Cristo y que son guiadas, obviamente, al no tener la parte espiritual con Dios, pues lo que gobierna a estas personas son sus razonamientos y sus sentimientos. Entonces, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Pues simplemente porque él no tiene al Espíritu Santo. Él no percibe las cosas espirituales. Y dice el versículo, porque para él son ¿qué? Son locura. De ahí del por qué nos llaman a nosotros locos. Pero para él son locura, él no las puede entender, ni las podrá entender jamás. Porque se han de entender, se han de discernir, se han de comprender espiritualmente. Por eso dice el versículo, en toda sabiduría e inteligencia espiritual.
Acuérdense que estamos en el contexto del problema filosófico y doctrinal que tenía Colosenses con el grupo de judíos y el grupo de griegos que estaban ahí tratando de meter doctrinas medias raras, que trataban de entender lo espiritual con sus ideas, con sus razonamientos. Entonces el apóstol Pablo aquí lo que dice cuando pide por la iglesia de Colosas es que comprendan que la voluntad de Dios, la única manera que se puede entender es por medio del Espíritu, no por medio de la razón, no por medio de la filosofía, no por medio de la lógica, que era de lo que hablaban todas esas doctrinas y filosofías. Entonces, eso es lo que está diciendo aquí el apóstol, que todo lo que viene de Dios únicamente se puede discernir por medio del Espíritu. ¿Cuál es la razón por la cual nosotros debemos conocer la voluntad de Dios? Sería una respuesta fácil, pues para que yo sepa qué es lo que tengo que hacer, sí, pero en el libro, en la carta a los Colosenses, hay una explicación bastante clara del por qué nosotros debemos conocer la voluntad de Dios. Y es el versículo 10. Y dice, ¿para qué anden como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios? Eso es lo que dice el versículo. ¿Para qué debemos nosotros conocer la voluntad de Dios? ¿Cuál es el objetivo de que el cristiano deba conocer la voluntad de Dios? Dice, para que andemos como es digno del Señor. Una forma más fácil de entender esta parte del versículo es para que así podamos vivir como debemos hacer los que somos del Señor. Eso es lo que quiere dar a entender. Eso quiere decir que no podemos vivir como vive el mundo, sino que debemos vivir de una manera diferente. Dice, como los que viven o los que deben de vivir los que son del Señor. Entonces el resultado de este conocimiento debe conducirnos obviamente en armonía con las responsabilidades que tiene nuestra nueva relación con Dios y también con las bendiciones obviamente que tiene esta nueva relación. Entonces debemos de hacer un esfuerzo consciente por agradar a Dios. Y el hecho de que esta conducta sea el resultado de haber sido llenos del conocimiento de Dios, es fácil de ver. ¿Cómo podemos saber o ver o dar evidencia de que nosotros conocemos la voluntad de Dios? Pues obviamente que mientras más amemos a Dios, más vamos a desear obedecerle. Tanto en nuestro pensamiento, tanto en nuestra palabra, como en nuestras obras. Hay 4 aspectos de nuestro andar como es digno del Señor. El primero, agradándole en todo. El segundo, llevando fruto en toda buena obra. El tercero, creciendo en el conocimiento de Dios. Y el cuarto, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. En el próximo video desarrollaremos cada una de estos 4 puntos y profundizaremos un poquito más en el estudio de este versículo, el versículo 10 y el versículo 11. Pues hermanos, que sea de bendición esta clase que tuvimos el día de hoy y meditemos un poquito en lo que estuvimos platicando en cuanto a qué es lo que Dios quiere de mí, qué es lo que Dios quiere, cuál es la voluntad de Dios para que yo obedezca. Reflexionemos en lo que estuvimos viendo, hermanos, y ustedes leyendo la palabra de Dios. Esperemos vernos en el próximo video y les hago extensa la invitación para enviarme sus dudas, comentarios y sugerencias en cuanto a las clases que estamos teniendo en línea. Que Dios le bendiga, mis amados hermanos, y que la paz del Señor Jesucristo esté en sus corazones
y en sus hogares. Nos vemos en el próximo video.